Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a Dios por un día más de vida que nos da, una semana más que comenzamos después de todo este tiempo de aislamiento por las condiciones del coronavirus. Pero Dios es bueno, Dios ha sido fiel y cada día su misericordia es nueva. Hoy somos testigos de la misericordia de Dios y de su fidelidad. En esta mañana yo quiero compartir con cada uno de ustedes sobre uno de los problemas que más frecuentemente acuden a nuestra consulta, tanto general como a nivel de la consulta en los servicios de rehabilitación, y es los problemas del hombro. El hombro, perdón, el hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo porque está compuesta a su vez por múltiples articulaciones dentro del mismo hombro. Hay múltiples músculos, pero también es la que más se daña, sobre todo por los movimientos repetitivos o asociados a el trabajo. Esto tiene que ver para que se generen entonces muchas lesiones y en general, si hablamos a nivel de miembro superior, es una de las quejas que más frecuentemente acude el paciente a consulta y por ende a los centros de rehabilitación. Vamos entonces a ubicarnos un poquito en la anatomía del hombro. El hombro está compuesto por músculos. Básicamente hay 4 músculos que son vitales a nivel del hombro, que son los denominados músculos del manguito rotador. Y estos 4 músculos generalmente pueden lesionarse solos o en su conjunto como tal. Entonces tenemos 4 músculos. Tenemos también, obviamente, si existen esos músculos tienen tendones, pero también además, es importante que hay ligamentos que le van a dar estabilidad a este hombro. Tenemos el hueso, por lo tanto también hay articulación, lo que es la parte del cartílago y obviamente entonces el hombro, al tener toda esa estructura, se vuelve una articulación compleja. Yo en lo personal siempre les comento a mis pacientes cuando llegan que este tipo de problemas, los dolores de hombro se convierten en un dolor de cabeza para uno, porque son difíciles de manejar, sobre todo porque a veces empezamos a hacer ciertas situaciones o ciertas actividades que lejos de mejorar van empeorando la condición como tal. Aún el mismo proceso de rehabilitación para este tipo de lesiones se vuelve compleja. Pero también hay nervios que pasan por esa zona y todo esto entonces vuelve compleja la condición como tal. ¿Cuáles son entonces las lesiones más frecuentes que se pueden dar a nivel de hombro? Si vamos en orden de frecuencia, generalmente son las tendinitis. ¿Y qué son las tendinitis? Todo el mundo habla, tengo una tendinitis, a veces confundimos tendinitis con bursitis, no es lo mismo. Cuando hablamos de una tendinitis, es básicamente la inflamación a nivel del tendón o de los tendones. Entonces, que esto va a generar un cuadro doloroso y limitación para la movilidad. Es importante, y esto siempre le hacemos hincapié al paciente. Cuando aparece el dolor hay que hacer memoria qué estuvo haciendo previo, porque el dolor es la clave para orientarnos en un diagnóstico clínico y luego lo vamos a confirmar si tenemos duda con estudios de imágenes. Generalmente en las personas jóvenes las tendinitis se basan más en aspectos traumáticos
o microtrauma repetitivo. En el adulto mayor, generalmente puede ser ya por procesos degenerativos. Hay adultos mayores que no han tenido ningún trauma, ningún golpe, ningún accidente, mas sin embargo se quejan de dolor. En este caso puede ser un problema degenerativo, pero sí estamos obligados a saber lo que nosotros en medicina le llamamos la semiología del dolor. ¿Cuándo inició el dolor? ¿El dolor empezó de forma súbita o empezó progresivamente? ¿Con qué hace que ese dolor aumente su intensidad y en qué situaciones disminuye? ¿Cómo es el dolor? El dolor es opresivo, es punzante, es quemante, es en sensación de corriente eléctrica. ¿Por qué es importante este punto? Porque no todos los dolores que pueden haber en nuestro hombro se originan en el hombro. Hay dolores que pueden ser irradiados. ¿De dónde? Por ejemplo, un dolor de la columna cervical puede irradiarse al hombro y pensar nosotros que tenemos un problema a nivel del hombro. Y eso, entonces, muchas veces ocasiona una confusión en el médico, pero también ocasiona un problema al momento de darle el tratamiento. Entonces, de pronto se trató como un dolor de hombro y probablemente el origen era cervical. Entonces, cuando el origen es cervical, ¿cuáles son esas características que nos van a diferenciar? Generalmente es un dolor irradiado, o sea, comienza y la persona dice, mi dolor comienza en el cuello y luego baja hacia el hombro, al codo o a la mano. Eso es variable, puede que llegue a nivel de la columna cervical. El otro es que generalmente ese dolor, cuando proviene a nivel de la columna cervical, es como en forma de o bien de hormigueos o bien de sensaciones de corriente eléctrica o puede ser como con características de quemazón o de ardor. Y es a lo que en algunas ocasiones nosotros le llamamos una cervicobraquialgia, o sea, un dolor que se origina a nivel cervical y se origina hacia el brazo. Cuando es un dolor propiamente a nivel del hombro, el dolor, valga la redundancia, va a ser un dolor generalmente punzante, opresivo, que va a estar asociado con el movimiento del hombro. El dolor cervical va a estar asociado con el movimiento del cuello como tal. Esto es importante y a veces es el punto del dolor es donde yo más me detengo, porque yo le pregunto al paciente, ¿y cómo es su dolor? Es que me duele, pero dígame cómo le duele. Es que es intenso, es que es agudo. Eso no nos ayuda a nosotros como tal porque no nos está dando la característica. Y el dolor, solo el que lo siente lo puede definir, lo puede caracterizar, nadie más. Los demás miramos cómo se queja del dolor, pero solo el paciente sabe cómo es la forma. Lo otro que es importante es apareció después de una caída, apareció después de levantar un dron con agua, apareció después de levantar un saco, apareció después que de estar barriendo, de estar mopeando, o se puso a limpiar la casa, o movió los muebles. ¿Qué actividades estuvo haciendo previo a esto? O se quedó dormido mucho rato sobre ese hombro sin moverse para otro lado, o en otras personas, por ejemplo, si estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y se quedó, como normalmente decimos en el término popular, fondeado o ebrio con una postura colgada sobre el brazo. O sea, todo eso es importante tenerlo en consideración. ¿Cómo es el dolor? O sea, ¿reduce al estar en reposo o aún persiste al estar en reposo? Y también es importante tener en cuenta en qué situaciones se vuelve más agudo ese dolor. Por ejemplo, ¿predomina más en el día o en la noche? Y ustedes podrán decirme, ¿y qué tiene que ver el día con la noche? Fíjense que hay una de las características
que es básica para los problemas del hombro, sobre todo aquellos que no tienen tanta relación con un trauma como tal. Es que son más frecuentes en la noche que en el día. Y cualquiera podrá decir, pero en la noche está en reposo y en el día está en movimiento. Sí, parte del hecho de estar en un movimiento favorece que la intensidad del dolor no sea tanta. En la noche es generalmente donde más frecuentemente se presenta, y de hecho en la noche lo despierta el dolor, dependiendo de la postura en la que esté durmiendo. Entonces, de hecho, esa es una de las recomendaciones que se le hace, que si va a dormir y ya tiene un hombro con dolor, no duerma para ese lado. Puede dormir del lado contrario o boca arriba con el hombro sobre una almohada para que no quede en desnivel, porque al quedar el brazo más abajo y el hombro más arriba, entonces por gravedad hay una zona que está tensionando por el peso y eso va a ocasionar mayor dolor. Y por lo tanto, el otro aspecto que es importante es qué actividad es la que realiza esta persona. Porque, por ejemplo, si es una aseadora y esta persona le toca asear una área extensa con un trapeador convencional, con una escoba de las que normalmente no todas las instituciones tienen aspiradoras o barredoras. Entonces eso también es importante. O es una persona que carga objetos, por ejemplo, descarga sacos, carga camiones, todo eso entonces es importante. Y el otro es los accidentes. Un accidente de motocicleta, un accidente vehicular, ya sea que sufrió un atropellamiento o que tuvo una caída como tal. Y el tema de los movimientos bruscos, como cuál parece un poco irrisorio, pero yo he tenido pacientes que agarraron una piedra para lanzársela a un perro que iba frente a la calle, que por pensar que lo iba a morder, se la lanzó, pero la lanzó tan brusco y ya ese tendón tenía un cierto grado de debilidad o de degeneración por la edad y terminó con un hombro doloroso. O también pacientes que van en un autobús agarradas de un tubo para poder ya sea bajarse, el bus brequeó bruscamente y hizo este movimiento, pero con el brazo hizo esta postura y fue muy tensa esa situación y generó también un proceso doloroso. También han habido pacientes que van caminando dentro de su casa, ya sea que porque están en lo oscuro o no se fijaron, pegaron directamente el hombro sobre un ropero, sobre una pared, sobre una puerta y ese impacto también pudo generar. Entonces las causas pueden ser múltiples, desde causas laborales, causas traumáticas, pero también existen las degenerativas. Entonces, por eso hablamos de un síndrome de hombro doloroso. ¿Por qué? Porque pueden ser multifactorial y puede haber una sola condición, o sea, solo un proceso inflamatorio, pero también puede estar acompañado ese proceso inflamatorio de procesos degenerativos y esto entonces lo vuelve complejo. Cada vez que hay un impacto sobre el hombro o traumas repetitivos, aunque sean pequeños, esto va generando lesiones que se van acumulando y progresivamente entonces va apareciendo mayor intensidad. Entonces es importante definir, ¿el dolor es agudo o es crónico? ¿O es crónico que se ha agudizado? ¿Qué es esto? Agudo es que aparece por primera vez y tiene una evolución aproximadamente de 6 semanas. Hablamos de crónico cuando ya tiene más de 6 semanas de haber aparecido.
Ahora, hay personas que tienen años de padecer del hombro, de dolor, pero que tienen altos y bajos. Entonces, el dolor se dio, allá a los meses vuelve a aparecer, pero ya tiene una cronicidad. En ese caso, entonces le llamamos un dolor crónico agudizado. En el caso de los pacientes con artrosis, generalmente van a tener dolores crónicos, pero que se agudizan en función de las actividades que realizan. Y entonces esto hace que ese dolor esté fluctuando con frecuencia. Otro de los problemas que es frecuente a nivel del hombro son las artrosis. Y las artrosis tienen relación con las tendinitis. ¿Y qué es la artrosis? La artrosis es cuando el cartílago, que es como el amortiguador entre el hueso del húmero, que es este que va en esta zona de aquí, con la parte superior del hombro, ese cartílago se va dañando. Y ese daño que se va produciendo, primero es que se va produciendo un adelgazamiento, una deshidratación de ese cartílago, y al irse reduciendo, entonces esto va produciendo dolor, pero también limitación funcional. O sea, ya no va a tener el mismo grado de movilidad a nivel de su hombro. Y también esa artrosis va progresando. En un inicio va comenzando solo a nivel del cartílago, pero cuando esto no se detiene o no se maneja adecuadamente, va progresando y luego llega hasta el hueso. Y se van formando unas estructuras que nosotros le llamamos osteofitos, que son como unas pequeñas espinas o puntas que se van formando alrededor de entre el cartílago y el hueso. Son estructuras óseas por deformidad degenerativa, y estas pueden con movimientos provocar roces en los tendones, y ese roce constante entonces también va a provocar un cierto grado de procesos inflamatorios como tal. Entonces a veces no es la inflamación y el dolor asociado a un trauma, pero sí a un proceso degenerativo por esa forma. Haga de cuenta que esta punta es ese osteofito y este es mi tendón. Entonces cuando mueve lo que hace es esto. Y ese roce entonces va provocando, obviamente, dolor, inflamación y degeneración de ese tendón. Regresando un poco entonces al tema de las tendinitis. Las tendinitis generalmente son sumamente frecuentes, sumamente dolorosas y sumamente incapacitantes. Cuando el dolor aparece de forma aguda y es incapacitante, o sea, que hasta para comer le duele, para lavarse su cabeza le duele, para cepillarse le duele, y cada vez que usted hace un movimiento repetitivo es sumamente doloroso. En esos casos, una de las recomendaciones básicas es darle reposo a ese hombro, por lo menos usando un cabestrillo por unos 7 a 10 días o mientras va a un médico para que lo evalúe y determine exactamente cuál es la condición que tiene en ese hombro. Si es agudo, y aquí no nos vamos a ir a la parte aguda de las 6 semanas que ya le hablé de evolución, pero por lo menos en los primeros, o sea, tuvo un trauma ayer y hoy empezó con ese dolor muy incapacitante, colóquese frío. Si no tiene artrosis o no tiene artritis, porque si tiene artritis le recomiendo mejor el calor. El frío generalmente en las personas que tienen artritis va a dar rigidez y va a dar más dolor. Entonces, si no tiene artrosis o artritis, use frío por 10 minutos, 3 veces al día, y obviamente le va a ayudar a mejorar mientras acude a un médico. Pero si tiene artritis o artrosis, preferiblemente hacer una compresa casera y colocarla por 10-15 minutos y acompañada con algún antiinflamatorio que usted tenga a nivel de su casa. De los que ya convencionalmente usa, puede usarlo por 3 días. Si usted mira que en 3 días no resuelve
y que el dolor es cada vez más incapacitante, que el dolor cada vez siente que le limita y que es más intenso, o que con cualquier movimiento se va a producir dolor, entonces en ese caso tiene que buscar el médico para que haga una evaluación completa y determine exactamente cuál es la situación como tal y qué manejo más adecuado se debe de colocar. Entonces dijimos que el reposo con el cabestrillo, ¿para qué? Porque al andar el cabestrillo, entonces le damos reposo a la articulación, pero también mantenemos el codo a 90 grados. Aquí es importante, si va a usar un cabestrillo, el codo debe de quedar a 90 grados y el hombro igual en esta postura anatómica, porque si el hombro queda muy abajo, entonces hay un desbalance y esto va a generar también dolor. O si la mano queda abajo, entonces también genera. En muchas ocasiones nosotros optamos por medidas que sean más rígidas que el cabestrillo, porque hay personas que andan el cabestrillo, pero andan el cabestrillo y andan haciendo esto, haciendo actividades con el cabestrillo. El uso del cabestrillo es para darle reposo. Entonces tomamos medidas de un inmovilizador de hombro. ¿Qué es eso? Colocarle un inmovilizador que no le permita tener ningún movimiento, porque esa es la única forma de que ese hombro en muchos casos pueda resolver. Por a veces la indisciplina de usar un cabestrillo a medias. Entonces nos dicen, no, si yo ando cabestrillo, bueno, pero ¿lo usa correcto o no? Anda cabestrillo pero está echando tortillas de harina. Anda cabestrillo pero está echando tortillas de maíz. Anda cabestrillo pero está barriendo y mopeando. Entonces eso no es un reposo. Entonces, ojo, si le dan un cabestrillo, lo debe de usar correctamente. Eso nos va a ayudar a garantizar la mejora del dolor. En la noche, si se va a acostar, duerma del lado contrario al dolor, porque si duerme sobre el lado que ya tiene dolor, el dolor va a ser más intenso. ¿Por qué? Porque los músculos que yo les hablé del manguito rotador y sus tendones son bien superficiales, vienen desde la parte de atrás hacia este huesito que nosotros nos tocamos ahí. Y este punto de aquí es el punto generalmente donde más dolor se presenta. Entonces, ¿qué pasa al dormir? Hay tendones en esta zona, todo ese peso se descarga sobre esas estructuras anatómicas, produce compresión y va a haber más dolor. Boca arriba, pero con una almohada que quede debajo del codo y de la mano, para que su mano y codo queden en esta misma postura, a nivel del hombro, no hacia abajo, para que el peso del brazo y de la mano no tensen el hombro y esto genere más dolor como tal. Y evitar los movimientos repetitivos. ¿Le duele el hombro? Evite estar barriendo, mopeando, lavando en pila, haciendo movimientos repetitivos como estar amasando o echando tortillas de harina. Todo aquello que implique o estar con un martillo o con un serrucho, todo eso puede generar. Entonces hay que darle reposo. Por eso yo les hablaba de las medidas, un antiinflamatorio que usted utilice, y si en 3 días su dolor no ha mejorado, entonces debe de acudir con un médico como tal. Es importante también entonces en este punto, cuando el paciente acude con nosotros, ya ahí ya hacemos maniobras para definir si la lesión o la inflamación es de un tendón o de todos. Cuando todos los tendones, estos 4 músculos están inflamados, le llamamos una tendinitis del manguito de los rotadores, o sea que ya los tendones están todos comprometidos. Pero yo puedo tener solo uno de los tendones del manguito de los rotadores. El que generalmente más se daña o más se inflama es el supraespinoso. Y con frecuencia vemos entonces que en los reportes nos dicen, tiene una tendinitis del supraespinoso. ¿Y qué de diferencia tiene este tendón? Bueno, el músculo supraespinoso es uno de los músculos que mayor
capacidad o peso ejercen a nivel del hombro. Todos son importantes, pero este es el que hace los movimientos más complejos, como cuáles. Este hacia atrás, la rotación externa, la rotación interna. De ahí que muchas veces cuando se hacen estos movimientos hacia atrás y adelante, hizo rotaciones bruscas, o cuando hubo un accidente, cayó con el brazo en extensión o hacia atrás, y eso genera una tensión en ese tendón. Entonces, el de supraespinoso es el que con frecuencia más se daña. Este es el que tiene un 70-80% de toda la carga y de todo lo que es el componente del hombro. Los otros son acompañantes de este. Pero hay un tendón que también no se considera manguito rotador, pero que sí es parte de los tendones del hombro, que es el tendón del bíceps, que es el tendón que va desde aquí hacia el codo. El bíceps tiene dos músculos, entonces le llamamos dos cabezas, por eso su nombre de bíceps, bi de dos. Tiene una cabeza larga y una corta. La cabeza larga del bíceps está metida justo en donde van los otros músculos del manguito de los rotadores. Y este generalmente se inflama por correlación con los otros tendones, por la misma cercanía o el impacto muy cercano. Esto hace que este tendón se genere una reacción inflamatoria, y de ahí que muchos pacientes se quejan de dolor en el hombro, pero dice, tengo dolor en esta zona de aquí. Cuando ese paciente se queja que hay dolor que se irradia en la zona del bíceps, probablemente entonces también esté acompañado una tendinitis de la cabeza larga del bíceps o una tendinitis bicipital. Muy raro esté todo el bíceps inflamado. Generalmente es la cabeza larga porque comparten un espacio común con el manguito de los rotadores, y entonces este se inflama por continuidad. Ahora, hay que tener ciertos cuidados con las lesiones de hombro, porque lo más común es las inflamaciones, pero también es frecuente, y de ahí la importancia de que el paciente nos diga cómo fue el mecanismo o qué es la historia previa al dolor, porque hay muchos pacientes que pueden tener rupturas de tendón. ¿Qué es esto? Que cualquiera de esos tendones pueden tener rupturas parciales o totales. Y esto obviamente cambia automáticamente el manejo. Cuando es un proceso inflamatorio, se maneja con antiinflamatorios, con reposo, y posteriormente hacemos un proceso de rehabilitación para terminar de desinflamar todas esas zonas y fortalecer el hombro, porque solo el medicamento no va a ser suficiente. Por eso, ya sea, generalmente muchos pacientes con hombros dolorosos los manejan los ortopedas, nosotros los fisiatras también los manejamos, pero cuando el ortopeda lo maneja, le da las medidas, los medicamentos, y luego le dice, bueno, debe de ir a un centro de rehabilitación para empezar a hacer su programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque aún después de ese tiempo hay que continuar con medios que utilizamos a nivel de nuestro campo para desinflamar, pero ese músculo y esa articulación, al estar mucho tiempo sin movimiento, por el dolor, por un cabestrillo, por un inmovilizador, perdió fuerza. Y si esa articulación está débil, está expuesta a que se siga dañando continuamente. Entonces, por eso el paciente debe obligatoriamente de ir a un programa de fisioterapia como tal, y debe de ser disciplinado en las reglas y las órdenes que uno le da. Ahora, cuando hay rupturas, hay que definir, ¿son rupturas parciales o totales? La ruptura solo hay una forma para saber si existen o no. Por clínica, uno puede tener la sospecha porque al hacer maniobras de exploración en el hombro, puede quejarse de mucho dolor o de mucha limitación. Entonces, generalmente optamos por estudios de imágenes. Insisto y vuelvo
nuevamente hacer hincapié en este punto. Paciente, no tome la decisión de hacerse los estudios usted por su cuenta, porque probablemente va a gastar un dinero innecesario sin saber. Típicamente todos los pacientes les duele el hombro y se van a hacer una radiografía y dice, es que mejor ya la llevo porque así me ahorro de que el doctor me cobre doble consulta por tener que ir después con la radiografía que él me indique. Para nada. Hay que primero evaluar y examinar y determinar qué estudio es el más adecuado. La radiografía en hombro es importante ¿para qué? Para saber si el paciente tiene una fractura, tuvo un accidente y no puede mover el hombro o hay una deformidad en el hombro y yo quiero saber si el paciente tiene una luxación posterior, anterior o tiene una fractura del húmero o cualquier estructura a nivel del hombro, voy a hacer una radiografía. Si es una persona adulta mayor y no ha tenido traumas, yo puedo pedir una radiografía para descartar un problema que también es frecuente, que son las tendinitis calcificadas. ¿Qué es eso? Que el tendón, cualquiera de los que le he mencionado, acumula calcio en un punto específico. Haga de cuenta que usted tiró cemento sobre un lazo y ese cemento se pegó en ese lazo. Entonces, esa es igual en el tendón. La tendinitis calcificada es que hay calcio acumulado en una parte del tendón. Puede ser en el punto común y le denominamos una tendinitis calcificada del manguito de los rotadores. Puede ser solo en el bíceps, que es una tendinitis calcificada del bíceps, o aisladamente puede ser del supraespinoso, del infraespinoso, de cualquiera de los otros. Entonces, la radiografía sí nos dice de ese acúmulo, pero no nos va a decir si hay una ruptura parcial o total, ni tampoco nos va a decir cómo está la parte del cartílago como tal. Sí va a evidenciarnos cómo está la parte ósea de esa articulación, si el espacio ya se ha reducido, si hay formación de osteofito. Optamos entonces ya nosotros internamente, en base a nuestra evaluación, si solicitamos un ultrasonido de hombro o una resonancia de hombro. Es importante con el tema del ultrasonido. Es sumamente sensible y específico, elaborado por un radiólogo, porque estos estudios los deben de realizar radiólogos, no un ginecólogo, porque el ginecólogo es para hacer estudios ultrasonográficos en mujeres, pero no en otras estructuras, porque a veces recibimos pacientes que vienen con ultrasonido que se los hizo otra persona diferente a un radiólogo. El resultado no es lo mismo. Entonces el ultrasonido en manos expertas es una herramienta barata, pero útil para ayudarnos a definir y sobre todo a orientarnos en clasificar si es una ruptura parcial o total de este tendón. ¿Por qué es importante definir si hay una ruptura total o parcial? En el caso de los pacientes que determinamos que hay una ruptura parcial, estos generalmente los podemos manejar conservadoramente y van a tener una evolución favorable. A conservadoramente, ¿a qué me refiero? Generalmente no les ponemos cabestrillo, sino que les colocamos un inmovilizador de hombro y a veces sí por periodos hasta de 3 semanas para hacer que con el reposo esa ruptura parcial vuelva a producir una cicatrización y ese tendón vuelva a pegarse. Y en este periodo generalmente los dejamos con antiinflamatorios orales, pero no hacemos fisioterapia, porque lo que queremos es un reposo de ese tendón y a veces entramos en conflicto porque los pacientes llegan, es que me mandan para terapia. No, hay criterios en qué momento se debe de hacer y en qué momento no. Y esto no solo porque estemos a nivel de centros de rehabilitación, la ética es la misma en donde estemos. Entonces, no es que hoy tiene la ruptura y entre más agudo la detectamos,
Y mientras haya evidencia radiológica que hay una ruptura parcial, entonces debemos de aprovechar para hacer ese proceso de inmovilización. Una vez que termine ese proceso de inmovilización y de antiinflamatorios, entonces empezamos el abordaje ya con la fisioterapia, que en un inicio va a ir orientada a estimular a que termine esa cicatrización, esa inflamación, y en un segundo momento a mejorar la movilidad y la fuerza. Porque ¿qué pasa si inmediatamente le quitamos ese cabestrillo y lo ponemos a hacer ejercicio bruscamente sin saber? Podemos volver a generar una ruptura. ¿Por qué? Porque esa cicatrización es reciente, está nueva. Entonces todavía no tiene todos los elementos, toda esa cantidad de colágeno para volver un tendón sumamente fuerte. Y de ahí que muchos pacientes puedan volver a lesionarse por un mal ejercicio. Ojo con esto. Y aquí, antes que olvide, otro punto importante. Por favor, si le duele su hombro, se lo voy a deletrear, no vaya a sobarse. No vaya a sobarse. No es el primer paciente que probablemente solo tenía una inflamación de tendón, se fue a sobar y cuando ya llega con nosotros, ya va con una ruptura. O si era ruptura parcial que se pudo haber manejado conservadoramente, terminó en una ruptura total. Y ya les voy a explicar entonces cuál es la diferencia entre la total y la parcial. El dolor se intensifica pensando que es que van a resolver un tema de tendones sobándose. Esto no es ni de quiroprácticos y esto no es de sobadores. Hay que definir cuál es la lesión como tal. Entonces, en el parcial es básicamente eso, y eso le compete al médico determinar la conducta como tal. La mayoría y una gran parte de literatura no recomienda cuando hay rupturas parciales o totales hacer infiltración de esteroides. ¿Por qué? Porque generalmente estas pueden predisponer a que haya más daño del tendón. Entonces, las infiltraciones, eso debe de ser una responsabilidad del médico. Usted no puede ponerse que cualquier persona le infiltre un esteroide o cualquier otro medicamento a nivel de su articulación si no tiene la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Primero, de lo que le va a colocar en su hombro y segundo, de cómo lo va a hacer. Tengo una paciente que después de una infiltración que le hicieron en su hombro, hizo una artritis séptica. ¿Qué es eso? Por donde ingresó la aguja, no hicieron una asepsia y antisepsia adecuada del hombro. La misma aguja introdujo las bacterias que estaban en la piel, llegaron hasta ese hombro y ese hombro se infectó. La paciente, las mismas bacterias destruyeron totalmente el cartílago, a un punto que esa paciente, la única forma de hacer que ese hombro sea funcional de nuevo, solo es colocándole una prótesis de hombro. ¿Cuál es el tema de la prótesis de hombro? A nivel de Centroamérica no hay ningún lugar donde la coloquen, solo la colocan en México, en Estados Unidos. Los costos, ni se los digo. Entonces, una inyección puede ayudar, pero también le puede ocasionar un destrozo, sobre todo aquellas inyecciones intraarticulares como tal. Y la diferencia entonces cuando hay una ruptura total, aquí ya en este caso es el manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque no hay ningún medicamento, ningún cabestrillo, ningún inmovilizador, ni ninguna técnica de fisioterapia que haga que ese tendón se vuelva a cicatrizar. Ahora, hay criterios en quién hacer la cirugía y en quién no. Generalmente se toman en consideración aspectos como la edad y también la productividad de este paciente. Porque, por ejemplo, en una persona de 70, de 80 años que ya generalmente no realizan actividades de carga, de ejercicios repetitivos, de peso, hacer
una cirugía de reconstrucción de un tendón roto, generalmente no la hacen. ¿Por qué? Porque en esos casos lo que se maneja es el dolor, se mantiene la movilidad y se evita las cargas de peso. Pero en una persona generalmente de 60 años, de 65, de 40 o de cualquier otro rango hacia abajo que trabaja, que es su brazo dominante, o sea, su brazo derecho o en el izquierdo, los que son zurdos, evidentemente sí lo hace. Esa reparación le compete exclusivamente a los ortopedas y ellos deciden si la hacen por una reparación abierta o por una reparación a través de la artroscopía. Y ellos, una vez que hacen esa reparación, ellos determinan en qué momento lo envían a rehabilitación para empezar ese proceso de rehabilitación progresiva, que es igual. Empezamos mejorando poquito a poco la movilidad, la fuerza, el dolor, hasta llevarlo al punto de tener nuevamente una extremidad que sea funcional. ¿A qué le llamamos funcional? Que pueda servirle para realizar actividades de la vida diaria. Entonces, las tendinitis maltratadas pueden terminar en rupturas parciales o totales. Las tendinitis maltratadas o cuando no le damos importancia pueden terminar en procesos crónicos y que muchas veces las tendinitis cuando ya son tan crónicas, aunque no estén rotas, muchas veces las tenemos que enviar con un ortopeda para que valore hacer un procedimiento quirúrgico, sobre todo cuáles, aquellas que son calcificadas. ¿Por qué? Porque cuando se detecta el calcio inicial, sí, con la fisioterapia podemos mejorar el dolor, la inflamación, incluso detener que ese calcio vaya progresando siempre y cuando se modifique la actividad. Porque imagínese que es una persona que es constructor o es albañil y está con una almágana o con un pico y está constantemente con un movimiento repetitivo y ese microtrauma es el que le va a generar esta condición, obviamente, aunque haga terapia, al regresar a esa actividad va a volver de nuevo con el dolor y va a seguir acumulando ese calcio a nivel del tendón. ¿Por qué? Porque el calcio se va acumulando por microtraumas. En este caso, cuando esa calcificación va aumentando y el dolor es permanente y cada vez que mueve hay dolor, significa que ese calcio está haciendo un roce en el tendón. En ese caso, evidentemente se debe de enviar ya con el ortopeda y casi siempre lo que hacen es una limpieza de ese tendón tratando de quitar todo ese calcio que genera ese proceso doloroso y esa limitación. Hay otros pacientes que tienen tendinitis repetitivas por ciertas deformidades a nivel del acromión, que es un hueso que tenemos a nivel del hombro y este tiene formas como de gancho o se va deformando y va haciendo este gancho. ¿Qué sucede? El tendón que pasa por ahí hace este movimiento y también genera esa inflamación o ruptura. Por mucha terapia que le podamos hacer, por mucho tratamiento antiinflamatorio que se le pueda realizar, no va a mejorar. Entonces, en esos casos también existe lo que es la acromioplastía, que lo que hace el ortopeda es que hay una reconstrucción de ese hueso, trata de cortarlo, limarlo y emparejarlo para que el tendón no quede rozando sobre él y con esto va a mejorar increíblemente la condición de estos pacientes. Hay otras situaciones también que son frecuentes, que es el pinzamiento, que es cuando hay el espacio entre el acromión y la cabeza del húmero están sumamente reducidas, sobre todo por daños a nivel del cartílago, y ese pinzamiento, cuando el paciente hace movimiento, sobre todo o hacia arriba o llevar el brazo, sobre todo por ejemplo en las mujeres cuando intentan colocarse el brasier, es un dolor horrible en las rotaciones o cuando quieren levantar algo del suelo en esta dirección.
eso se genera lo que es el pinzamiento, o sea, hay un conflicto de espacio entre los huesos, el cartílago y el tendón. Entonces el tendón queda atrapado en esta forma. Este es el tendón, entonces queda comprimido y eso es lo que se le llama un pinzamiento. En muchos casos de estos pinzamientos también tienen que hacer abordajes quirúrgicos. Como ven, entonces, el hombro es una caja de Pandora. Hay que definir, también pueden haber bursitis, que son unas bolsas que están debajo de los músculos que sirven como colchones y con los traumas, con los golpes, con procesos inflamatorios, también se pueden inflamar. A eso le denominamos como tal un síndrome de hombro doloroso. ¿Por qué? Porque puede haber una bursitis, puede haber una tendinitis, puede haber también una ruptura. Hay pacientes que tienen todo eso y a eso le podemos agregar que también tienen artrosis. Entonces, como son tantos problemas, los englobamos en un síndrome de hombro doloroso, pero pueden estar aislados, solo tendinitis, solo bursitis, solo artrosis de hombro, solo una tendinitis bicipital, una tendinitis manguito rotador, pueden estar aislados uno de otro. Y esto entonces ya nos compete a nosotros. Es importante definir cuál de todos estos son las lesiones, porque en función de eso hay que hacer un abordaje como tal. Los ejercicios también van orientados a qué condición es la que tiene. Si solo es una tendinitis, primero hay que desinflamar y posteriormente empezar con el proceso de fortalecimiento y de mejorar los arcos de movilidad. Igual si es una bursitis, si es una ruptura, si es parcial, primero nos enfocamos y nuestra prioridad es que ese tendón que está medio roto no termine roto total, sino que lograr que esa vuelva a cicatrizar. Una ruptura parcial generalmente no la operan los ortopedas, sino que con reposo, con inmovilizador y luego con fisioterapia son recuperables, pero va a depender también de la disciplina del paciente. Y tenemos las otras, que es la artrosis. La artrosis no la podemos revertir. No hay nada que revierta la artrosis. Los medicamentos, la fisioterapia es para mejorar el dolor, tratar de detener que no siga la progresión de ese daño, pero va a incidir mucho el tipo de ocupación que tenga. Los problemas de hombro se consideran de hecho enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque una gran parte están asociados al tipo de trabajo que hacen. Por ejemplo, las personas que trabajan en maquila y están con un movimiento constante, los que trabajan en construcción, levantando balde o haciendo mezclas, o los que están en repello, o los que son carpinteros y están con un martillo. Aquellos que trabajan, por ejemplo, en las carreteras con esos vibradores quebrando cemento o abriendo, o sea, son actividades ocupacionales. En el resto pueden ser por traumas, un accidente de moto. Los accidentes de motocicleta generalmente, si producen una fractura a nivel de la cabeza del húmero, casi siempre va a haber una lesión a nivel de los tendones. Pero también cuando las lesiones no se tratan correctamente y por dolor la persona evita movilizar el hombro, va perdiendo la movilidad. Y entonces después tenemos lo que llamamos hombros congelados. ¿Y qué son hombros congelados? Son aquellos hombros que ya perdieron movilidad. O sea, ya esa persona ya no se puede lavar su cabeza, ya no se puede cepillar. Hay personas que tienen que agacharse y hacer esto solo para mover el codo y poder comer, porque ya no son capaces de hacer esto. Y eso es un problema, porque cuando ese hombro se congela significa que ya el cartílago se adhirió al hueso, se pegó. Haga de cuenta que tiene una bisagra y esa bisagra se oxidó por completo. No está media oxidada que le echa aceite y usted la mueve. En los hombros congelados está pegado. Muchos de ellos pueden mejorar ciertos grados de movilidad con los procesos de rehabilitación, pero muchos ya no.
y quedan con limitaciones para el resto de su vida. Otros tienen que llevarlos a salas de operaciones para, bajo anestesia, movilizar ese hombro, porque de lo contrario, sin una anestesia general, no sería capaz una persona de poder resistir por el dolor que esto implica. Lo movilizan y luego inmediatamente los procesos de rehabilitación como tal. Conclusión para terminar. Importante entonces, si hay dolor, hay que saber qué tipo de lesión es. Si su dolor es crónico, yo le recomiendo visitar su médico para que pueda hacer una evaluación completa y definir qué tipo de lesión es. Si el dolor es muy intenso y es agudo, o sea que es reciente, utilice un cabestrillo. Ahora, no se quede utilizando un cabestrillo por más de 2 semanas, por más de una semana. Y ya lo hemos visto nosotros en los centros de rehabilitación, el paciente se acostumbra al cabestrillo y ya pasó la etapa del dolor, siguió con el cabestrillo. Después el problema es la falta de movilidad por utilizar mucho el cabestrillo. Ese cabestrillo es mientras usted va al médico y él le va a determinar por cuánto tiempo. En lo general, el cabestrillo lo usamos por 7-10 días en los casos agudos. El inmovilizador de hombro ya es un tema que nos compete a nosotros definir a quién se le deja y a quién no y por cuánto tiempo. Y luego, los analgésicos, los medios físicos a nivel de casa, frío o calor, es importante. Y si ya el dolor va cediendo, en la medida que el dolor va cediendo, es importante empezar con la movilidad del hombro. Nosotros vamos a subir un video en esta página para que se puedan orientar. Es importante, no todos los pacientes pueden hacer todos los ejercicios, así que usted debe de ir haciendo lo que su hombro le permite. De entrada, quiere empezar a mejorar la movilidad de hombro. Con sus manos, busque una pared y con sus dedos y el codo en extensión, empiece a ir caminando sobre la pared como que si va subiendo una grada hacia arriba, de frente y de lado. ¿Hasta dónde? Hasta donde haya dolor, para que pueda ir movilizando. Entonces, eso nos ayuda a que el hombro no se pegue. Ahora, si hay una ruptura y está inmovilizado, no mueva su hombro hasta que su médico ya le diga que sí. No se haga estudios o no se autoindique estudios por su cuenta, porque de pronto hizo un gasto innecesario. Por ahora los centros de rehabilitación estamos cerrados, mas sin embargo estamos orientándoles para que su proceso no empeore. Si barrer, mopear le genera dolor, trate de no hacerlo. Hay muchos y siempre me da un poco de risa porque he tenido pacientes que hasta lloran cuando les digo que ya no pueden barrer y entonces les digo yo, bueno, usted se llora por no barrer. Hay otras que lloran porque tienen que barrer. Pero el movimiento repetitivo genera dolor. Si es una persona que tiene artrosis y está con un trapeador y está con una escoba, está con un machete, está con un asadón y sigue haciendo, le va a seguir dando dolor. Entonces ahí no hay forma de que esto termine. Va a seguir siempre el dolor. Si el dolor persiste por la noche, ojo, entonces nos puede estar orientando a que hay un problema a nivel del hombro. Importante seguir las recomendaciones. Eso nos va a ayudar a definir y a mejorar esta situación. Y olvidaba una última lesión que también es frecuente, es la inestabilidad del hombro. Generalmente la inestabilidad se produce cuando hay luxaciones repetitivas. ¿Qué es esto? Cuando el hombro, lo que normalmente la gente le llama que se le zafó el hombro. Entonces, si un hombro se zafó, se luxó, que es el término correcto, generalmente debe de acudir con el ortopeda. Ellos lo vuelven a colocar en su lugar, lo inmovilizan por un cierto tiempo para darle reposo a esos ligamentos, que esos ligamentos vuelvan a su estado natural y posteriormente se hacen los procesos de rehabilitación para fortalecer el hombro. Muchas veces solo
se inmovilizaron, lo enviaron a fisioterapia, pero no fue. Con el menor movimiento, levantando algo, o tiró una piedra o una pelota y se volvió a zafar, se volvió a luxar. Entonces lo está haciendo repetitivo. De tanto estarse luxando, esos ligamentos, no los tendones, los ligamentos se van estirando, estirando y ya no regresan a su condición normal, y esto predispone entonces que constantemente el tendón se está zafando. Es frecuente, por ejemplo, en personas que son epilépticas. Tenemos un paciente que es una persona epiléptica y estando en una hamaca le dio un cuadro epiléptico, y por los movimientos de las convulsiones, entonces hizo un movimiento brusco y su hombro se le zafó. Ahora, él ya tenía antecedentes de 3-4 ocasiones estarse luxando, o sea, él ya tiene una inestabilidad en ese hombro. Y cuando ya llegan a esos casos, también generalmente son quirúrgicos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una reconstrucción de esos ligamentos para volverlos a dejar en su condición óptima, porque de lo contrario esa persona básicamente con cualquier movimiento que realice, el hombro se va a zafar. Espero poder haber orientado. Lo traté de hacer lo más sencillo posible. Es un tema sumamente extenso. De hecho, solo tendinitis es un capítulo, bursitis es otro, pero traté de englobarlo para poder orientarles en función de, primero, determinar si tenemos o estamos ante un problema en nuestro hombro como tal. Segundo, para no cometer errores como de ir a sobarnos, de ir con quiroprácticos. Utilice medios físicos que estén a su alcance, un analgésico que esté a su alcance. Si después de 3-5 días usted no mejora, le aconsejo que vaya con su médico para que él determine, lo evalúe, lo examine. El hombro, si nosotros no lo examinamos, si nosotros no lo tocamos, y a veces el paciente dice, es que me duele, sí, pero estoy obligado a hacer pruebas clínicas que me orienten a saber cuál es el problema como tal, y luego complementarlo con estudios que ya me den una pauta exacta de qué problema es el específico que hay, en función de eso poderle dar una respuesta como tal. En el transcurso del día estará el video para el hombro para que ustedes lo puedan revisar. Recuerden que siempre los comentarios, sus preguntas que ustedes hagan, las leemos y tratamos de darle respuesta en el menor tiempo posible para poderlos orientar. Aquellos que ya tuvieron una lesión, aquellos que ya les operaron un hombro, es importante que no olviden de hacer sus ejercicios, porque muchos cometen el error que como ya están operados, dejaron de hacer los ejercicios. ¿Qué significa? El hombro se debilita y con cualquier movimiento vuelve a doler. Es una articulación móvil, por lo tanto necesita, si ya tiene un daño, ejercicios de fortalecimiento, mantener la movilidad y evitar aquello que puede producir daño. Siempre estamos atentos a las sugerencias, a sus preguntas para tratar de orientarle, deseándole siempre que el divino creador del universo pueda derramar muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias. Si Dios así lo permite, mañana nos estaremos viendo nuevamente con otro tema. Esta semana vamos a abordar problemas de miembro superior. Ya hablamos un poco de hombro, vamos a hablar los problemas a nivel de codo y posteriormente los problemas a nivel de la mano. Le deseo un feliz y bendecido día. Que Dios le acompañe y le dé paz a su vida y a su familia.